Gane. Max, perdóneme, Ersam está con usted y con nosotros, escritor, y ahora que yo revisaba su currículum, me acuerdo que estuvimos indirectamente juntos en un proyecto de hace muchos años de Fernando Fernández que se llamaba Viceversa, pero lleva un buen tiempo en los Estados Unidos y está presentando esta que es la primera novela. Es mi primera novela, sí. Tengo escribiendo narrativa desde los... Bienvenido antes que nada. Muchísimas gracias, sí, un placer estar aquí. Llevo escribiendo narrativa desde los 15 años. Me retiré un poquito de la narrativa, no un poquito, casi coincidió con cuando me fui a Estados Unidos hace 20 años a estudiar el posgrado. Me dediqué a escribir otras cosas y ahora que volví a la narrativa fue con fuerza para poder escribir esta mi primera novela. Que toda se desarrolla en los Estados Unidos. Toda se desarrolla allá. Primero empieza en la ciudad de Chicago, pero la parte fuerte sucede en San Francisco sobre todo. En San Francisco. Sí. A ver, antes de que lleguemos a esta novela, Max, a ver, ¿de niño sabías que ibas a ser escritor? Tuve mucha influencia por parte de mi mamá, que siempre ponía música clásica, me leía mucho de noche, a mí me encantaba que me leyera. ¿De ascendencia mexicana tu mamá también? Sí, ella es de descendencia mexicana y mi padre de descendencia alemana. Sí. Mi mamá era la lectora, hasta la fecha lo es, y nos leía mucho de niños, y a mí siempre me encantaba que me leyera por la noche. Era la dedicatoria del libro, la primera dedicatoria es para ella, porque me leía Oscar Wilde, era su favorito leerme por las noches. ¿Y tú qué edad tenías? ¿Qué chiquitito, recuerdas? yo creo que no estaba en edad para los cuentos de Oscar Wilde. Ahora le digo que no tenía conciencia alguna de las consecuencias, de los riesgos. Sí. Uno de ellos, volverme escritor, y el otro, bueno, toda la terapia que tuve que tener después de eso. Pero bueno, es que Oscar Wilde es una cosa... Sí, no, supongo que con el paso del tiempo lo empezaste a ver de otra manera, ¿no? Sí, definitivamente, pero todavía con una apreciación gigantesca, ¿no? Es para todas las edades, en cierto sentido. Sí. Y todo eso nos llevaba a conciertos de música clásica, museos, entonces no hay forma de no crecer con esa exposición al arte y con esas experiencias estéticas sin adquirir algún tipo de pasión por el arte, aunque no sea por la creación artística, al menos por la apreciación del arte de alguna forma, la lectura, la música, etcétera. ¿Cómo iba la primaria? ¿La estudiaste en México? ¿En dónde estudiaste la primaria? En el colegio alemán Alexander von Humboldt, casi toda mi infancia estuve ahí. ¿Pero te tocó ya hasta el sur? Me tocó en el sur, cuando se acababa de abrir, y luego estudié la licenciatura en Letras Latinoamericanas en la Universidad Iberoamericana en Santa Fe. Sí. Y me fui a estudiar la maestría a Estados Unidos. Mi intención era irme 2 años a estudiar la maestría, a dar clases de lengua española allá y regresarme 2 años después. Y por azares del destino, poco a poco me fui quedando allá, encontré un buen trabajo. Bueno, me fui a estudiar a la Universidad de Austin, en Texas. Que dicen que es una maravilla. Una maravilla de universidad. Dicen que es de esas grandes universidades, de esos secretos bien guardados, ¿no? Es una maravilla de lugar y además, interesantemente, tiene la biblioteca más grande del mundo sobre historia de México. Sí, claro. Más aún que cualquier universidad que tengamos aquí en México, es lo que tengo entendido. Yo también. También tengo entendido eso. Sí, también lo mismo, ¿no? Es una ciudad maravillosa, además, es un oasis dentro libre, de Texas. ¿No? Sí, exactamente. Déjame detenerme antes de que hablemos de esta parte que te fuiste a Estados Unidos y que por azares del destino... Me fui quedando, sí. Pero regresaste, pero te fuiste quedando, ¿no? Sí, exactamente. Vives allá, ¿no? Vivo allá. ¿Era muy obvio que ibas a estudiar letras? Sí, creo que nunca tuve... ¿En tu casa nadie se sorprendió y dijo, ¿qué no vas a ser mejor abogado? ¿Ingeniero? Mi papá jamás le interesó la literatura, ¿no? Yo me parezco mucho a él y en algunos sentidos le heredamos todos los hijos la puntualidad alemana y cierta rigidez para otras cosas. Pero en los gustos no nos parecemos absolutamente nada. Él no tenía ningún interés por el arte ni por la literatura, ni siquiera por la que yo escribía, pero
Entonces él acaso no entendía mi interés por estudiar literatura, ¿no? Y al principio a sus amigos les decía que yo iba a estudiar literatura, pero porque no sabía yo bien a bien qué era lo que quería, cuando que de todos sus hijos yo fui el primero en saber exactamente qué era lo que quería. Y ahora veo mis boletas del colegio alemán y en la única clase que siempre me iba bien era en la clase de español y literatura, ¿no? Sí. Mis hermanos se fueron por otros lados, pero son lectores también y también disfrutan las letras. Mi mamá nunca se sorprendió, para nada. Y siempre me ha apoyado muchísimo en eso y siempre he estado muy, muy orgullosa de todo lo que he escrito, de mis publicaciones, y siempre ha sido un apoyo incondicional. ¿Cómo es la vida de alguien que empieza a tomar decisiones como tú, que son tan fuertes como dejar la casa, casarse, hacer una vida que a lo mejor en tu ámbito, es una hipótesis, a lo mejor en tu ámbito no es tan común como enfrentar todo ese mundo que tú fuiste enfrentando paso a paso? Pero me refiero, pienso eso y pienso junto con las dos cosas para que nos digas algo. Irse al extranjero, sí, y dejar la casa. O sea, pero me refiero a que ahora eres un hijo de tu papá y tu mamá y claro, de repente tienes, ¿qué? 23 años y dices, resulta que ahí se ven. ¿Cómo que ahí se ven? Así, todas esas cosas. Bueno, tiene que ver un poco con la educación que nos dieron. Tenemos una familia increíblemente unida y al mismo tiempo nos inculcaron una libertad extrema. Eso es formidable. Entonces, era común, mi padre, que se crió aquí en México, también fue a estudiar al extranjero, y la idea era, con la idea de tener una familia muy unida. ¿Cuántos hermanos son, Max? Tengo 3 hermanos mayores, yo soy el cuarto. ¿Eres el chico? El chico, de 4 hombres. Sí. Pero los 4 tenemos una identidad increíblemente única, y los 4 en algún momento de nuestra vida hemos vivido en varios países. Y creo que tiene que ver con esto, en este sentido de identidad que tenemos, personalidades completamente distintas, pero también un anhelo por explorar el mundo. Sí. Y creo que tiene que ver con este sentido de unión y fuerza, pero también de libertad y de identidad personal que nos inculcaron en la familia. ¿El tema de la orientación sexual fue un tema difícil o no? ¿Para mí o para mi familia? Pues yo supongo que para ti no, para tu familia sí, ¿no? Okay. Para mí fue un proceso también, y para mi familia también. Eran otros tiempos, estamos hablando, sí, bueno, de mi adolescencia ocurrió en los años 80, entonces, perdóname, claro, no es lo que es ahora, ¿no? No. México ha evolucionado muchísimo en estos últimos 30 años. Y ha dado pasos agigantados, ¿no? Sobre todo la Ciudad de México. Entonces es difícil recordar lo que era en los años 80. Fue un proceso largo y un proceso, no voy a decir tortuoso, pero un proceso que muchos tenemos que pasar, y lo pasé y salí de ese proceso mucho más fuerte. Para mi familia también fue un proceso no tortuoso, no doloroso, pero vaya, tuvieron que pasar por distintas etapas. En todas estas etapas siempre demostraron un amor y un apoyo incondicional hacia mí, y hasta la fecha lo siguen demostrando. Pues eso es lo que te hace todavía más fuerte, ¿no? Y eso es fundamental. Oye, ¿no? Para todos. A ver, regresas, te vas a Austin, y regresas a Viceversa. ¿Cuánto tiempo regresas a México? No, ya no regresé a Viceversa. Yo de Viceversa, cuando ¿te fuiste? Cuando terminé mi tiempo en Viceversa es cuando me fui a Estados Unidos, y poco tiempo después, un año después, cerró Viceversa. Oye, ese proyecto terminó. ¿Y nunca, Max, pensaste, bueno, voy a regresar a México? ¿O qué? Sí, claro, que te atrapó esta circunstancia estadounidense? No, absolutamente. Yo, de hecho, mis primeros 2 años en Rhode Island, yo estaba convencido de que iba a volver, no tenía interés alguno en quedarme, menos aún en Rhode Island. Es un estado muy bonito, es el más pequeño de la Unión Americana, pero es la cosa más aburrida y provinciana del mundo, ¿no? Entonces yo no quería quedarme en Estados Unidos. ¿Qué haces en Rhode Island? Estaba estudiando la maestría en letras hispánicas y dando clases de español a gente que no tenía interés en aprender español, ¿no? Que nunca había salido del estado, que nunca había viajado y que no tenía el menor interés en viajar. ¿Qué era eso en las clases? ¿Sufrías? Pues sí, claro, absolutamente, ¿no? Y hasta la fecha, poca gente en Estados Unidos tiene interés en aprender una lengua extranjera, y sin meternos en el asunto de política, porque estamos aquí para hablar del libro, pero el gobierno ahora de Estados Unidos y su xenofobia explícita no está fomentando tampoco el interés de saber más acerca del resto del mundo, y mucho menos de aprender español, ¿no? Sí.
¿siempre acabas siendo mexicano en Estados Unidos o no? Mi identidad es la de mexicano, ¿no? Eso no cambia absolutamente. Sí. Con los 20 años que llevo ahí, no he rechazado la cultura de Estados Unidos. Hay cosas que he adquirido absolutamente de ella, las cosas que me gustan, he rechazado las cosas que me disgustan y definitivamente me he convertido en una persona en ciertos aspectos bicultural. Cuando yo me identifico con la cultura mexicana, no son con los estereotipos que me molestan, que es como ir a gritar al ángel de la independencia cuando gana México en el fútbol, ¿no? Que me parece un estereotipo ridículo, pero definitivamente me siento patriota mexicano. Sí, claro. Oye, a ver, esta es una novela que seguramente se pudo haber llevado en tu cabeza años y años hasta que un día se materializa. Correctamente. Supongo que es así. Sí, correctamente. De hecho, la estructura de la novela la ideé casi 15 o 20 años antes de empezar a escribir la historia. La estructura la tenía en mente. El narrador, el empleo del narrador, coincidencialmente, es el mismo empleo que yo tenía en aquel momento, que es de editor de libros de texto para la enseñanza de la lengua. Yo trabajaba en la editorial McGraw-Hill en Estados Unidos, editando libros para la enseñanza del español. Y es la misma chamba que tiene el narrador de la novela. Entonces... Que vive muchas cosas, ¿no? ¿Perdón? O sea, tiene muchos pasajes de vida que tienen que ver con lo personal, pero también con acontecimientos fuertes, como el 11 de septiembre, ¿no? Exactamente, sí. Y al mismo tiempo es sumamente contemporánea también. Creo que los lectores podrían identificar a personajes increíblemente contemporáneos. ¿Cuánto tiempo te llevó, Max? De que le empecé a escribir fueron 5 años, pero no le escribí continuamente. Hubo meses en que pensé, esto es una porquería, le prendo fuego, la metí al cajón y la dejaba y luego la retomaba y decía qué maravilla de novela y la continuaba y a veces pensaba qué buen escritor soy y luego al día siguiente leía lo mismo y decía esto no sirve de nada, no puede ser y la volví a dejar. Hasta el último año y medio empecé a levantarme a las 4:30 a escribir de continuo varias horas para poderla terminar y dije... ¿Quién además de ti hizo que la novela, que tú creyeras fervientemente en la novela? ¿Tú solo? Al final de la novela, la gran señal que tuve es que los personajes habían adquirido una independencia tan grande que me estaba costando mucho trabajo dejarlos ir y despedirme de ellos. Y al terminar la novela terminé llorando a lágrima viva. Entonces, de tenerme que despedir de estos personajes y de las experiencias que estaban teniendo. Y esa fue la señal de que les había dado una vida autónoma y de que eran personajes redondos y que tenían su propia libertad y que no estaban ahí impuestos con calzador. Y pensé, bueno, entonces sí pude crear algo verdaderamente literario, será la palabra, aunque a quien le toca que decidir obviamente es el lector. Tuve después, una vez terminada, tuve 3 o 4 lectores de mucha confianza a quienes les di la novela y su primera impresión de entrada fue favorable. Muy, muy favorable. ¿Tu mamá vive? Sí. ¿Tu mamá la leyó? Mi mamá la leyó, Porque sí. es que insistes que tu mamá es una gran lectora. Una gran lectora, sí. ¿Qué dijo doña Carmen de esto? Doña Carmen dijo su primer comentario al día siguiente de haber empezado a leer la novela. Oye, la acabó en un día, ¿no? La acabó casi en un día, sí, casi en un día. La leyó bastante rápido. El primer comentario fue cuánto estaba aprendiendo sobre el sexo entre homosexuales. Y lo dijo de manera favorable. Bueno, eso está muy bien. Sí, sí. Claro, ¿no? Uno no sé qué va a hacer con ese conocimiento a los 82 años, pero uno no deja de aprender nunca. Y terminó igualmente llorando por los personajes, ¿no? Le conmovieron muchísimo. Yo creo que aunque los personajes son gay, la novela trasciende la literatura gay porque finalmente es una historia de amor y quién no le ha experimentado el amor, ¿no? Entonces cualquier persona puede sentir empatía por estos personajes y por lo que viven en su relación amorosa y en el desamor que experimentan cuando la relación no funciona. Es un título muy sugerente, ¿no? La verdad que es muy bonito. Espero que sea. Muchas gracias. Bonito. Y además es Alfaguara, ¿no? Alfaguara, es el premio de oro de las editoriales. Sí, que sí, claro, ¿no? Supongo que el señor Ricardo Cayuela, que es rudo. Exactamente, sí. Ver, oye, a ver, ¿qué has encontrado en este mundo de tu novela, en tu entorno,
qué tanto sacas de este entorno, qué tanto de repente, ya sabes, ¿no? Se va a la ficción y puedes inventar cosas, pero qué tanto tienes que asirlas a algo que tenga una coherencia narrativa. ¿Cómo fue todo ese proceso? Te has de haber peleado contigo mismo, ¿no? Muchísimo. En parte, la creación de los personajes, el narrador que se parece mucho a mí, pero que no soy yo. La creación de este narrador, tratar de ser justo con él y al mismo tiempo crear un personaje auténtico que no fuera yo mismo, porque no es una autobiografía, y luego tratar de crear otros personajes que sean entrañables y al mismo tiempo completamente falibles y que no sean los villanos de la historia. Ese balance es completamente difícil, ¿no? Porque cuando las personas en la vida real comienzan a fallar dentro de una relación, es muy fácil demonizar a una de las personas en la relación, ¿no? Y yo lo que intenté es tratar de no emitir juicios morales ni éticos con respecto a la vida de estos personajes y de sus elecciones, sino tratar de humanizarlos lo más posible. Y esa parte de la creación es completamente difícil. Creo que lo conseguí. Sí. ¿Qué dice tu pareja? ¿Qué dice Kylie? Kyle. Desafortunadamente su nivel de español no alcanza el nivel de lectura de mi novela. Ya sé que le estás pidiendo que aprenda español. Le estoy pidiendo que acabe de aprender español. Sí. Es suficientemente bueno que nos comunicamos por mensaje de texto. Porque eso ayuda, claro. Te obliga. Si vamos a la taquería, sabe pedir tacos al pastor, que son sus favoritos. Todo eso es muy bien. Va avanzando a pasos agigantados, pero todavía no está al nivel al que pueda leerlo. Entonces, pero tú se la contaste. Yo le he narrado partes y hago changuitos de que llegue el momento en que se traduzca al inglés para que la pueda leer en inglés, o mejor aún, que avance en el español y que la pueda leer él mismo. ¿De qué estás viviendo allá en Boston? Soy profesor ahora. ¿Ya no de español? Sí, sigo dando clases de lengua en una universidad bastante mejor. Ajá. Y en la Universidad de Boston, donde los estudiantes son un poco más serios, dando clases de lengua y literatura. Más que hablar de política como tal, sobre todo por tu origen. Sí. Bueno, la verdad que Massachusetts es otra cosa, ¿no? No es el común de los Estados Unidos. Claro, no estamos hablando de Mississippi, ¿no? De Texas, incluso. Claro, exacto. ¿No? Excepción de Austin. Sí. Pero, ¿cómo se pasa la vida ahí con todo lo que está pasando? ¿Qué tanto... A pesar de que tú ya tienes la nacionalidad, ¿no? Estás ahí. ¿Qué tanto te afecta, no afecta? ¿Qué alcanzas a ver con tanta convulsión política? Quizás como en mucho tiempo no se había visto en Estados Unidos. Ahí vienen las elecciones otra vez. No le gusta la comunidad gay al señor Donald Trump. No le gusta ninguna minoría, ¿no? Estuvo precioso esto que dijo la futbolista, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no fue una cosa... Desafiándolo. Porque además desafió y ganó, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, no, en un debate de palabras no es difícil vencer a Donald Trump, ¿no? Sí. Sencillamente porque no tiene dos dedos de inteligencia. Pero yo tengo la ventaja de vivir en Boston, en Massachusetts en general, pero Boston específicamente, que es una ciudad muy progresista, ¿no? Entonces, por el contrario, desde que Trump empezó a atacar a los inmigrantes, el alcalde de Boston dijo que la alcaldía de Boston estaba abierta como refugio para los inmigrantes, y que no iba a permitir, ¿no? Sí, exactamente, un santuario, que no iba a permitir que el gobierno federal interviniera. Entonces, eso pone la pauta para que la gente reaccione con respecto a los inmigrantes. Entonces, yo jamás he experimentado, no estoy diciendo que no lo haya, pero jamás he experimentado racismo desde que llegué a Boston, que no puedo decir lo mismo del tiempo que estuve en Texas, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo ese privilegio, el de estar en una ciudad así. No estaría en Estados Unidos si estuviera experimentando racismo, honestamente. Sí, claro. Entonces, mis amigos, la gente con la que vivo, tienen una forma de pensar que para mí es completamente conveniente. No estoy en uno de los estados que tienen que estar luchando cotidianamente por sus derechos, sí, afortunadamente. Oye, como suele pasar luego cuando uno conversa con alguien que terminó una novela, uno se mete en esos terrenos en donde dicen, ¿y ahora qué viene? ¿No? Sí. Tú mismo has de verte ante el espejo y ahí has de decirte a ti mismo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Sí. A ver,
¿Hay un segundo tiempo, hay un segundo momento, hay un qué a partir de que terminas la novela y acabe este roadshow en donde la novela ya no te pertenece, porque le pertenece a los lectores? Al principio estaba aterrado, ¿no? Soy perfeccionista, releí la novela estando en París, que es cuando me llegó el ejemplar, encontré una que otra errata y quería, bueno, recuperar todos los libros y corregir uno por uno. Pero con respecto a los personajes, yo deliberadamente no escribí un final contundente de la novela, porque me gusta la idea de que los lectores participen un poco del final y que se armen ellos un poquitín del final, que participen de ella. Entonces, hay una parte mía que está feliz de que la novela ya esté fuera, que los personajes ya no me pertenezcan y que ya tengan vida propia y que ya pertenezcan a la vida de los lectores también, ¿no? Sí. Ya tienen su propia libertad y ya no están en el cajón de mi casa, ¿no? Oye, ¿qué supones que reacción va a haber en México de tu novela? Yo creo que... ¿Qué intuyes? Hasta la fecha ha sido increíblemente positiva y hoy me preguntaron en otra entrevista si había tenido algún problema con algún grupo conservador que estuviera en contra y en mi experiencia en el pasado los grupos conservadores a la fecha y los grupos que están en contra de los derechos de las minorías y en este caso específicamente de las minorías por su orientación sexual, son grupos que no se toman el tiempo de leer una novela entera. Entonces yo creo que mi novela está completamente protegida en ese sentido, ellos, ¿no? Sí, y si se toman la molestia de leer mi novela, entonces estoy abierto a tener una conversación con ellos, ¿no? Sí. Si es una conversación honesta, pero no puedo imaginar que una persona que lea la novela completa pueda tener una objeción. No puedo imaginar. Oye, pero visto desde allá, desde Boston y con los contactos que sigues teniendo en México, ¿encuentras que toda esta discusión, todo este debate sobre la comunidad lésbico, gay, LGBT, en México avanza? De lo que alcanzas a ver tú, tomando en cuenta que estás en Boston, San Francisco, claro, Austin, que son 3 entidades en ese sentido muy abiertas, Nueva York, ¿no? Yo creo que ha avanzado a pasos gigantados y yo sé que de pronto siente, pero lo mismo es en todo el mundo, ¿no? Y tiene razón de que Boston y San Francisco, etcétera, son lugares muy específicos y muy progresistas, pero en todo el mundo de repente sentimos que la comunidad gay, LGBT, cuando digo gay estoy hablando en términos más generales, damos 2 pasos para adelante y de pronto uno para atrás, 2 pasos adelante, uno para atrás, y sigue siendo el caso, ¿no? Y siempre hay de pronto algún político que hace un comentario que nos deja con mal sabor de boca, algún legislador que trata de imponer una ley, etcétera, o el mismo presidente que hace comentarios que están completamente fuera de lugar y que son extemporáneos y que son completamente anticuados, ¿no? Pero en general creo que el movimiento ha cobrado una fuerza tan grande que es casi imposible pararlo en este momento, ¿no? Y porque la gente que en algún momento tenía sus dudas ya ha tenido oportunidad de comprobarlo en sus propias vidas, de que no venimos aquí a arruinarle la vida a nadie, ¿no? Que no pasa absolutamente nada porque 2 hombres se contraigan matrimonio o adopten un hijo, o 2 mujeres, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Lo único que queremos y no más es los mismos derechos que las otras personas, ¿no? Pues bueno, Max, la noche se me fue de las manos. Yo diría para verlo, para pasar también la tarde, ¿no? Para escuchar voces ahí que tienen que ver pues con la comunidad gay, pero yo diría que ustedes han alcanzado a apreciar todo lo que puede haber detrás de ella. Además, pues es un perfeccionista, ¿verdad? Un perfeccionista, yo creo que... creo que la novela, insisto, trasciende los personajes gay. Es una novela que puede ser leída por cualquiera y todas las personas que la han leído hasta ahora, indistintamente de su orientación sexual, me han dado buena cara. Muy, muy buena cara. ¿Nos podemos sacar una foto, Max? Claro que sí. De despedida para que... Por supuesto. Para que nos quedemos claro. Muy agradecido. Un placer. Que al contrario, Max, qué gusto volverte a ver. Y que te quedas poco tiempo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Supongo. Me quedo una semana, unos cuantos días más, sí. Y ya te regresas a Boston. Y me regreso a Boston. Y ahí te viene el frío. Todavía hace mucho calor ahorita, ¿no? Todavía un calor infernal, sí, todavía recuerdo. Bueno, pero gracias de nuevo, Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Pásela bien, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.